Pues todos nosotros alguna vez hemos experimentado un sueño lúcido, algunos viajes astrales, y hay personas también que pues creen que nunca los han vivido, pero en realidad sí es algo que es natural, que es común en el ser humano, pero muchas veces pues no lo recordamos, inclusive no nos damos cuenta. ¿O usted qué cree, mi querido Masterland? Sí, como es un fenómeno que no es común, incluso hasta alguien podría considerarlo como algo negativo que le está pasando, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces esta parte de la que se te sube el muerto Ah, sí, también. tiene que ver un poco con el viaje astral, Sí, con los claro. sueños lúcidos también, Sí, porque estás como en un proceso entre que estás despierto y dormido. sí, Y algunas personas incluso hasta podrían pensar que es algo demoníaco que le está sí. pasando, pero la realidad es que no. La realidad es que si empezamos un poquito a entender este fenómeno, nos podríamos dar cuenta que es parte del proceso a lo mejor para poder tener viajes astrales, ¿no? Sí, de hecho, esto mismo que comentabas ahorita, Masterlen, es que, pues, muchas personas han tenido esto de que se me sube el muerto, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues que sientes que regresas del sueño, pero que no puedes mover tu cuerpo, como si estuviera, inclusive hay personas que pueden sentir como una opresión, ¿no? Como Ujú. si algo estuviera encima. Científicamente se cree, neurológicamente, que es porque el cerebro todavía no está al 100%, digamos que tomando el control físicamente del cuerpo y que estás como en ese espacio entre dos mundos, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual o espirituoso, digamos, pues se cree que es porque todavía el cuerpo astral no acaba de ensamblarse totalmente al cuerpo físico o la conciencia. Esa es una. También existen personas que pues tienen sueños donde se siente todo muy real, demasiado real, y eso yo creo que todos lo hemos experimentado. Claro. Y otros en donde no nada más es real, sino que puedes hacer cosas a voluntad, ¿no? Volar, transformarte en un animal, soñar lo que tú quieras. Y luego hay otro nivel en donde hay personas que sí, pues han podido ver, por ejemplo, su cuerpo, ¿no? Dormido ahí en la cama y se han quedado así en shock. Y todos, de alguna manera, creo que hemos experimentado esto, pero no hay mucha educación al respecto, como que esto que comentabas, Len, se ve como algo que es raro, que es extraño y se le quita ese componente de que es algo que en verdad es algo, pues, natural, ¿no? Poco a poco, los seres humanos nos vamos a dar cuenta que es una facultad natural y que ancestros ya lo trabajaban, ya lo conocían, incluso en la toltequidad se le llamaba el arte de ensoñar, El arte del ensueño, del sí, ensueño, y era todo un trabajo y un proceso que hacían las personas para trabajar en este lugar, porque también es cierto que se puede trabajar algunos aspectos, incluso algunos aspectos que te están pasando en tu vida diaria los puedes trabajar dentro de los sueños astrales, sí, claro, ¿no? sí, claro. Inclusive recuerdo mucho una técnica que se mencionaba mucho en los libros y que era esta de repente en el día a día, como que acordarte o cuando veas algo extraño, decir, ah, caray, estoy soñando, estoy en un sueño, ¿no? Y entonces volteas a ver la palma de tus manos, ¿no? Y según esta enseñanza, que sí, por experiencia propia, creo Sí, que sí. también tanto Masterlen como yo, pues cuando lo haces, lo que sucede es que la palma de tus manos, pues se ve muy diferente, se ve muy extraña de cómo se vería normalmente. ¿Cómo fue esa vez que te pasó, Masterlen? Sí, pues le platico. Ya estaba leyendo los libros de Castaneda, escuchaba sobre todas estas técnicas de un paso importante es observarte las manos, y pasó el tiempo y no lo hice, como que alguna vez lo intenté, lo dejé, pero después dije, yo tengo que lograrlo. Y Ajá, entonces empecé a trabajar todos los días y en concentrarme, decía, ahora sí lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y recuerdo mucho que estaba yo como en un sueño normalito, ya todo todo normal, así, normalito, ajá. así, estaba yo como en unas casas ahí medias extrañas, y de repente recordaba, ay, que me gustaría verme las manos, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo hice ese movimiento hacia acá, y empecé a ver tal cual mis manos, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención que empecé a ver pues todas las líneas que tenemos, ¿no? Yo decía, pero estoy viendo mis líneas de mis manos, y se lo logré. Y en eso que estaba logrando empecé a ver y dije, puedo como controlar el sueño, o sea, como que ahora sí ya me sentía que estaba yo de manera consciente dentro del Dentro de un sueño. sueño, ese sería un sueño lúcido. Ajá, Exactamente. ajá. Y entonces de repente dije, ¿qué más puedo hacer? Y empecé como a sentir que empezaba a volar, pero como que ya me empecé a sacar un poquito de onda de, Te espantaste. "Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?". Y ya regresé otra vez como a un sueño normalito, otra vez ya sabes, todo un poquito como inconsciente, y regresé. Sí, Pero esa fue como la primera experiencia así fuerte que ya tuve y que dije, sí es cierto, o sea, sí se pueden ver las manos dentro del sueño y sí empieza a manifestarse algo diferente a un sueño común y corriente. sí, coincido. En mi caso, que ya alguna vez lo he platicado, pues fue algo parecido. Y en mi caso, pues estaba yo con esta idea y de repente me fui a dormir, como cualquier día normal. Estaba yo en la preparatoria
en esa época de mi vida, estaba en mi casa, me fui a dormir y recuerdo que de repente me desperté y estaba caminando por una de las calles ahí en la colonia y dije, caray, pues si yo me había dormido, que soy sonámbulo, ¿qué, no? Entonces recuerdo que me quedé así en shock, salté, porque dije, bueno, a lo mejor estoy soñando, entonces salté y quedé flotando así en el aire y sí, estuve un rato ahí volando y demás y regresé. Y eso podría también catalogarse, vamos a decir, que un sueño lúcido, aunque quién sabe, igual que el tuyo. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando se habla estrictamente de un viaje astral, podríamos decir que realmente puedes ver tu cuerpo físico, ¿no? Ahí es como lo manejan, como si realmente pudieras estar dentro de esta realidad física, pero en el mundo astral o conectándote en el mundo astral con esta realidad física. Y es un clásico, hay personas que de repente están dormidas, escuchan el timbre, por ejemplo, de la puerta, salen corriendo a ver quién es y cuando regresan, ¡pum!, ven su cuerpo ahí recostado, se espantan y no saben qué pasó, ¿no? ¿Le ha pasado algo así de ver su cuerpo? De ver el cuerpo, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabe qué? Me acuerdo mucho de una vez que usted subió un video de unos cantos mongoles. ¿Cómo se llaman los cantos mongoles? Como tibetanos. Como tibetanos, ¿no? Ajá. Que recuerdo mucho eso y me dormí, antes de dormir los puse. Y entonces ya sabe que son un poco fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba y me fui a dormir. Ajá, ajá. Y de repente, ya en el sueño otra vez empezaron a regresar. Como Órale. esos, Ajá. y Como yo los sonidos. Ajá, yo sentía que o sea, yo veía como el espacio donde estaba, donde vivía en ese momento, como que yo era todo el espacio, o sea, yo sentía todo el espacio y cómo era yo todo ese espacio que estaba ahí. Y me acuerdo que regresé a mi cuarto y me vi. Y ahí fue donde dije, espérame, pero cómo yo era todo el espacio y a la vez aquí está mi cuerpo, pero en ese momento era yo todo, como todo el espacio que estaba, como todo el departamento, digamos, Claro, ¿no? claro. Y ahí sentía que mi cuerpo, entonces dije, mira, mi cuerpo más bien estuvo viajando dentro del cuarto, dentro de todo el departamento y después regresó, ¿no? Órale, ese está bueno, sí, sí. Y así hay un montón. También algo extraño es que muchos de los viajeros astrales o soñadores lúcidos, cuando tienen este contacto con el mundo físico o quieren interactuar con el mundo físico, la realidad física, algo que sí todos los que lo hacen tienen en común, y no sé si también a usted le pasó, y es que el mundo físico no se ve exactamente igual que este mundo físico. ¿A qué me refiero? De real, o sea, hablando de realidad, se ve inclusive más real. O sea, los colores, las texturas, los olores, las sensaciones del tacto, los sonidos, todo es más real. Pero siempre hay detalles que son diferentes al mundo real. Es decir, a lo mejor tú dices, voy a darme una vuelta por mi casa, pero de repente vas a notar que en tu casa hay una chimenea donde nunca hubo una chimenea, o de repente vas a notar que hay una silla extraña donde no tenía que haber estado nunca una silla extraña, o sales a la calle y las casas que hay alrededor son otras. Es muy extraño y son pocos los casos, muy pocos los casos, donde sí han visto la realidad física tal cual, ¿no? Lo interesante de esto es que en estos casos donde la realidad está un poco alterada porque existen elementos que no coincidirían con la realidad ordinaria, sí se puede dar el caso y se da mucho de viajes de este tipo o de sueños lúcidos de este tipo, pero conectados. Es decir, dos personas que están conscientes de eso y que cuando despiertan y al otro día se ven, pues vieron exactamente lo mismo y ahí pues es un viaje astral, pero la realidad no es tal cual una copia, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso de los sueños lúcidos. Y a ver, ¿qué opina de esto? ¿Alguna vez tuve un sueño? Yo sentía que estaba como en otra, como que hubo este desprendimiento. Y yo llegaba a un lugar donde estaba una persona que estaba vestida de blanco y era un anciano. Dios, sí, la Llorona, ¿verdad? La Llorona, no, este era un anciano vestido de blanco. Y algo que me llamaba mucho la atención es que yo estaba muy consciente dentro del sueño. Pero además, como que la realidad donde yo estaba y que observaba a la persona que estaba conmigo, que me estaba dando como algunos consejos, ya sabe, tenía como, brillaba incluso como, tenía como unos tonos brillosos, como si tuviera una luz. Ajá, ajá, como una aura. Como una aura especial. Sí. Y todo se veía igual, o sea, no nada más la persona. Si yo volteaba hacia los lugares donde estaba, todo tenía, incluso el cielo tenía como otra aura, otro color diferente. Claro. Eso también era un viaje astral. Sí, claro. Y me acuerdo que las enseñanzas eran muy profundas, o sea, eran como muy, un poco regañonas, pero sí hablaba incluso hasta de la humanidad, o sea, no hablaban como mía, sino me estaban platicando de algo que tenía que hacer la humanidad. Sí.
Y Sí, claro. como que los abuelos estaban un poco preocupados por la situación que estaba pasando Claro. en el planeta, ¿no? Algo así. Eso, locochón, pero sí. eso es muy interesante, Masterlen, porque nos recuerda los planos, ¿no? Me parece que fue C.W. Leadbeater, uno de los autores que habló de esto hace muchos años ya. Y hay otros, inclusive creo que William Walker Atkinson también llegó a hablar de esto. Y es porque en la tradición esotérica dividen el mundo astral en planos, ¿no? Entonces es el plano inferior o el astral inferior y el astral superior, ¿no? Entonces se cree que, por ejemplo, en el astral superior sería esto que viste, donde hay una especie de aura mística, luminosa, buena onda, que está así alrededor, con mucha sabiduría, mucha energía positiva. Y en los planos inferiores es cuando, pues, ves, por ejemplo, o puedes ver desencarnados, o puedes ver energías negativas, o las famosas larvas astrales, o este tipo de cosas. Y también muchas personas a veces han tenido sueños que creen que son pesadillas, pero en realidad están conectándose con esos planos astrales inferiores, Masterlen. Está muy interesante. Sí, de hecho, como bien usted lo dice, o sea, hay escritores que han hecho todo un tratado acerca de cómo funcionan los viajes astrales y todos los lugares que existen dentro de los viajes astrales, porque es todo un mundo. Como bien lo dice, o sea, existen estos mundos inferiores que tienen hasta sus reglas y sus características muy bien específicas. Y donde todo es lento. Todo es lento. Su densidad, hablan de que las densidades llegan a ser muy pesadas, ¿no? Y bueno, existen los niveles intermedios y luego existen los niveles superiores que no conviven, pero que los seres humanos tenemos la capacidad de conocer cualquiera de ellos simplemente trabajando un poco sobre nosotros mismos, ¿no? Sí, inclusive se cree que en los planos inferiores existe todo esto que son los arcontes, todo esto que son los tulpas, los egregores, todo se supone que están ahí porque también es como un campo que se llena mucho con la energía psíquica colectiva. Entonces se cree también que muchas deidades y demás, en el mundo del esoterismo, se cree que ahí existen, ¿no? Y en monstruos, ¿no? Incluso. Monstruos. Y en los planos superiores se cree que existen, es donde comienza la conexión con los ángeles, los maestros ascendidos, los guardianes y todas estas ondas, ¿no? Muchos de las experiencias de personas que hablan mucho de metafísica, pues hablan de este contacto con estos mundos superiores, ¿no? Sí, incluso el libro de Dante Alighieri, que muchos piensan que es un tratado como nada más bien bonito, ¿no? Alguna historia que se le ocurrió y que le quedó bien padre, pero no, realmente está hablando de todos estos mundos astrales, que ¿no? son 9 círculos infernales. 9 círculos infernales. Entonces luego viene el purgatorio y luego están ya los planos, los círculos superiores, ¿no? Y si vemos esto también con la óptica de este chico Javier, también del espiritualismo también, recuerdas que pues coincide perfectamente con esto, ¿no? Y las visiones del famoso doctor que veía estos planos inferiores como el infierno, ¿no? Y estos planos intermedios, como dices, por eso me recordaste como el purgatorio, y los planos superiores donde precisamente estaban los maestros o los instructores, ¿no? De la humanidad. Está bueno. Sí, y incluso se puede ver de diferentes formas, incluso también, si lo quieren ver de una manera un poco más científica, ¿no? Sí hay personas como John C. Lilly que trabajaron y conocieron todos estos estos niveles. Él lo hizo a través de sustancias, pero sí manejaba que existían diferentes planos a los que él fue y conoció durante muchísimos viajes que tuvo a través del LSD. El famoso libro de En el centro del ciclón, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, como vemos, pues hay muchísimas formas de incluso viajar al plano astral. También podríamos decir que con el uso, que no estamos diciendo aquí que lo hagan, pero sí puede ayudar un poquito a abrir la percepción, porque es lo que hacen, nos abren la percepción hacia otros mundos. O también uno más clásico es la relajación, ¿no? También. O sea, la relajación profunda. Claro. ¿Qué más, Milen, de técnicas que se acuerde usted? Pues otra técnica que también incluso lo hablaba John C. Lilly es los tanques de aislamiento que él utilizaba, que son como unos cámaras que están llenas de agua salada y te metes ahí un tiempo, estás como en un momento de relajación y eso te puede llevar a estos estados alterados donde puedes tener otro tipo de percepciones y puedes conocer estos mundos astrales. Sí. Otra es, por ejemplo, muchas están relacionadas siempre con la relajación, ¿no? Otra es lo de imaginarte que estás en un elevador y vas subiendo de pisos, ¿no? Pero tratar de tener la sensación de cómo vas subiendo el elevador hasta que llega un punto en donde ya estás totalmente relajado, ¿no? Claro. Entonces hay muchas técnicas, pero también nos gustaría pues escuchar aquí de nuestros masters y masters que nos están escuchando,
pues qué han vivido, qué historias han experimentado, qué técnicas utilizan, ¿no? Y como todo, o sea, como todo, obviamente, pues tú escuchas esto y a lo mejor dices, pues voy a empezar a practicarlo y lo haces 3 veces y a lo mejor no te funciona y lo dejas. Exacto. Pero recordemos, el mismo Toltec Idat lo decía, esto es un arte. ¿Qué quiere decir? El arte necesita práctica, Y necesita constancia. constancia. Si no es con constancia, es difícil que puedas lograrlo. Sí. Y puede volverse tan poderoso que incluso Alejandro Jodorowsky lo llegaba a describir en sus libros, que él ya viajaba tanto astralmente que volvió a ver a una de sus ex esposas que había muerto Ah, sí. y que ahí su ex esposa, en ese plano astral, ya había construido hasta libros, o sea, como que él viajaba tan constantemente que incluso pudo platicar con ella y trabajar algunas cosas que después trajo materialmente aquí, Sí. pero decía que pasaba muchísimo tiempo con ella. Sí, pero acuérdate que para Jodo lo maneja como sueños lúcidos. Sueños ¿no? lúcidos, Sí, claro. sí, sí. Pero Pero está bueno. o sea, para que veamos la importancia que tiene esta capacidad humana que desconocemos, ¿no? Sí. Hasta dónde puede llegar. Sí, Y Sí. está muy interesante. ¿Y hasta dónde han llegado muchos? Y hemos hablado de científicos, hemos hablado de esoteristas, chamanes. chamanes. Cómo es muy importante el mundo astral, porque el mundo astral, como bien lo sabemos, o sea, tenemos diferentes cuerpos y muchas veces trabajando alguno de estos cuerpos astrales, también puedes trabajar tu cuerpo material. Sí, claro, claro. O sea, Sí, incluso hasta alguna enfermedad que tengas, o bien puedes- fobias, una o miedos, puedes ir a este mundo astral y desde ese mundo astral trabajarla. aquí. Sí, sí, sí. y es algo muy Enfrentarte interesante, con ¿no? ese miedo o con algún deseo. En fin, la verdad es fascinante. También les recomendamos pues El arte de soñar, ¿no? De Carlos Castaneda. Por supuesto. No recuerdo si Jodorowsky tiene uno específico sobre los sueños lúcidos. No recuerdo, Yo pero tampoco. en El Maestro y las Magas sí habla mucho de los Sí. sueños lúcidos, ¿no? También les recomendamos ese libro. Obviamente, según yo, es El plano astral de William Walker Atkinson. Y si no, también busquen El plano astral de C.W. Leadbeater. Leadbeater. Y bueno, pues algo más que quiera agregar, Master. No, pues ahí que nos cuenten. Ahí Y que el Master Richard les manda saludos, que Sí. porque no pudo llegar ahora, pues se le que andaba en atravesó un ahí. viaje astral todavía. No, sí. Tuvo ahí un rollo en el camino y entonces no pudo llegar, pero les manda saludos. No vayan a pensar que ya tampoco va a Sí, aparecer. no, o sea, no, no, aquí no está, crean aquí está, eso. aquí está. Sí, aquí está. La próxima semana estará con nosotros Exacto. y nos contará todos sus viajes astrales que tuvo. Poderosos. Poderosos. Sí, Y también eso también está padre, que ahí nos contaran algunos viajes sí, astrales que por han tenido. favor, sí, o experiencias que no pueden explicar relacionadas con el mundo astral. Y también muy importante que a la siguiente, pues sí vengamos peinados, Master. Sí, no, porque eso sí sí. andamos muy locos ahora, ¿eh? Si es que regresamos de un viaje astral y mire cómo quedamos. Usted. Cuídense mucho.